Esa Roja, entrevista central. Ya tenemos en línea telefónica Fernando Fuentes, integrante de Varones por la Igualdad. Son un grupo de varones convocados por la igualdad de varones y mujeres contra la violencia de género. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, por suerte bien, al contrario, agradecidos estamos nosotros, que siempre pretendemos difundir nuestras ideas. Bien, perfecto. Bueno, en estos días, en estas semanas, bueno, han estado un poco en el tapete, realizaron una manifestación, en este caso, bueno, solidarizándose en forma, digamos, de solidaridad en contra de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo surgió el tema de la manifestación y qué conclusiones sacan al respecto? Bueno, en realidad surgió por, digamos, un viejo anhelo que teníamos desde Varones por la Igualdad para hacer una concentración que, digamos, fuera una prolongación de una manifestación que hubo en el año 2006, que surgió como consecuencia del Premio Nobel de Literatura José Saramago, con nuestro importante, digamos, escritor Mario Delgado Aparaín. Hablando de los temas de violencia, Saramago le comentó a Mario Delgado que una frase que quedó, digamos, instaurada en nuestra declaración del 24. La violencia machista, el maltrato físico y psicológico, la tortura moral y material, la muerte violenta, son cosas de hombres que los hombres tienen que resolver. A raíz de eso, en ese momento Mario Delgado se comunicó con Ehrlich, que era el intendente del momento, y armaron una manifestación en 2006, una marcha, y bueno, siempre que en el tintero, en el colectivo nuestro, realizar, digamos, una prolongación de aquella actividad. Y recién ahora que tuvimos la suerte de juntarnos con otras dos agrupaciones, una de varones y una mixta. La de varones es llamada Barra, con B corta, Varones Antipatriarcales por la Revisión, Reflexión y Acción, y la red Masculinidades Uruguay, que es la mixta. Y en conjunto los tres resolvimos hacer, digamos, esta concentración, que en realidad fue una jornada nacional, porque no solamente se realizó en forma de concentración acá en Montevideo, en la Plaza Libertad, sino que también tuvo otros formatos en Rocha, Maldonado y, bueno, creo que también en Soriano, en varios departamentos del interior. Bien, ¿y cómo? Bueno, sí, perdón. Lo que se buscó fue poner sobre la mesa el tema de la violencia, nunca en un momento tan oportuno como este, en el que acababan de ocurrir, en fin, dos hechos bastante lamentables, ¿no? Bien, y cómo, bueno, son varias agrupaciones que por lo visto, bueno, que se han nucleado en esta movilización. ¿Cómo lograron articularse? ¿Ya trabajaban juntos de antes o esto surgió ahora? No trabajábamos juntos, pero ocurrió que una persona, Fernando Rodríguez, que integra la red de masculinidades y que jugó un papel bastante importante allí, se encontró con nosotros y se integró al grupo de Varones por la Igualdad. Y por otro lado, otro compañero de Varones por la Igualdad, Alberto Curiel, integra también el grupo Barra. Entonces ellos actuaron como conectores entre los tres grupos y como teníamos la misma motivación y los mismos objetivos, decidimos hacer esta actividad en conjunto. Bien, ¿cuál es la visión de ustedes de qué es lo que le pasa al hombre en este caso? ¿Qué es lo que genera, digamos, que seamos tan violentos y que se realicen este tipo de violencias realmente? No tengo una palabra para describirlo, lamentable, horrible. ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, nosotros lo tenemos claro porque recostamos en los feminismos que han estudiado el tema desde hace muchos años, cientos de años, a partir de la década del 70, recostándonos y apoyándonos en ellas, fuimos tomando conciencia de lo que era, digamos, la construcción social de los géneros, la construcción social que se va haciendo desde la tierna infancia, ¿no? En donde el niño va siendo moldeado, el niño varón va siendo moldeado para tener ciertas características que tienden a ser dominantes dentro de la sociedad, que son hegemónicas, y que, bueno, instauran valores que obviamente son bastante perjudiciales para las mujeres particularmente, pero también y para los varones. Y por eso que nosotros no solamente abordamos el tema desde la óptica femenina, sino también desde la óptica de las masculinidades,
buscando transformar esas masculinidades tóxicas, hegemónicas, dominantes, en masculinidades justas, ¿no? El hombre debe ser fuerte, el hombre no debe llorar, el hombre debe ser protector, debe vehemencia sus disputas, sus conflictos. Para que se nos está entrecortando. Dame un segundito. A ver ahora. Sí, yo te escucho perfecto. Está perfecto, ahora sí. No, y te decía, van tendiendo a ser del hombre, del varón, un ser rudo y dominante dentro de la sociedad, y tiene como presa fácil a la mujer y también, por supuesto, a la disidencia, ¿no? O sea, a quienes son diversos y no representan ninguno de los dos géneros dominantes. ¿Y qué es lo que creen que debe cambiar en el comportamiento masculino y qué rol tiene la crianza, ¿no? que hemos tenido en ese aspecto? Bueno, todo tiene que cambiar. En realidad, la forma de abordaje, digamos, que se hace de la educación del varón, estoy hablando en términos generales, por cierto, ¿no? Particulares. Hay gente que puede ser la excepción a esto que te estoy diciendo, pero la mayoría de los casos, bueno, tienen que tenemos unos superados, sentimos no solamente en lo general el problema de las discriminaciones hacia la mujer y de las posiciones hegemónicas dentro de la sociedad, sino también que lo sentimos en nuestra propia, nos estamos cuestionando personalmente, no nos sentimos superados, sino que en realidad nos sentimos como varones en transformación. Entonces lo que pretendemos es provocar la reflexión en todos nosotros, en los varones, en los que están de acuerdo y en los que no están de acuerdo, por supuesto, que por supuesto son con muchas más dificultades, ¿no? Porque hay en este momento una polarización bastante importante que surge especial de algunos movimientos de derecha y de ultraderecha que tienden a ser conservadores en esos, digamos, valores de dominación del hombre, los reivindican porque sienten que hay un desplazamiento de las mujeres, nos quitan, dicen, digamos, posiciones de privilegio. Entonces nosotros estamos tratando de dialogar con los varones como nosotros, ¿no? Y hacemos actividades de diversa índole, hacemos talleres en clubes deportivos, en un club deportivo El Repecho, también estuvimos ahí en La Teja, digamos en La Casilla, la agrupación que ustedes ya conocerán, claro. Y que hace una labor social muy, muy importante y que, bueno, tiene un perfil religioso. Nos convocaron, hicimos 3 talleres ahí con niños y adolescentes, y también pares, porque nosotros estamos constituidos por personas de diversas edades, pero especialmente por personas más bien veteranas, entonces nos dirigimos mucho a nuestros pares también. Fuimos a Atlántida, fuimos a José, a Canelones, a Rocha, es decir, tenemos actividades permanentes, tenemos un grupo de estudio que aborda bueno, todo lo que hay de literatura acerca de estos temas, ¿no? O sea que intentamos no ser payadores al respecto, sino fundamentarnos en todo lo que hacemos. Y estamos convencidos de que ese es el camino para construir una sociedad más justa. Y bueno, en eso nos hemos unido, es nuestro hilo conductor y es lo que nos nuclea para seguir trabajando, ¿no? Por una sociedad más justa. Bien, ¿y cómo es el...? A ver, porque hay una cuestión social, ¿no? Justamente eso que vos mencionabas, ¿no? Del macho que no llora, no expreso mis emociones. Incluso si expreso mis emociones hasta soy cuestionado hasta a nivel sexual, de género, etcétera y demás. ¿Cómo se le llega al hombre? ¿Han tenido aceptación? ¿Han tenido aceptación? ¿Han tenido conflictos también? Sí. No es una... Si no, desde ya te adelanto, que no es fácil, ¿no? No estaría para nada fácil, no, en absoluto. Pero no hay que bajarlo. O sea, la respuesta que tenemos en forma colectiva, en general, en algunos casos nos han confrontado con las visiones, obviamente, patriarcales y machistas que están tan arraigadas en los varones, también en muchas mujeres, porque las mujeres escapan a la patriarcal y muchas están convencidas que así debe. Y después en nuestros ámbitos personales tenemos reacciones diversas, ¿no? de nuestros pares. Yo, por ejemplo, en mis núcleos personales, bueno, algunos me escuchan con respeto, otros me confrontan, otros me llegan a tomar el pelo, con cierto grado de amistad, ¿no? Pero lo que hay que hacer es de paciencia y seguir dialogando y tratando de
porque lo que hay que hacer es una mirada introspectiva de los varones, ¿no? Es decir, bueno, hacemos preguntas, ¿no? Bueno, vos controlaste a tu mujer en la llamada telefónica, alguna vez el dinero para trabajar, de que bueno, para que haga las compras de la casa y para que haga las tareas domésticas de reproducción de la vida que siempre son asignadas a la mujer, ¿no? En detrimento del hombre que tiene su independencia económica. ¿Alguna vez le levantaste la voz? ¿Alguna vez la obligaste cariñosamente a tener relaciones sexuales? Digamos, de alguna manera le hiciste coacción al respecto. Es decir, acciones del diario vivir del ser humano, del varón, incluso de las mujeres, pero mucho más, que pasan inadvertidas porque están incorporadas socialmente en la cabeza del hombre. Entonces, muchas veces el varón lo hace sin darse cuenta que lo está haciendo. No digo todos, algunos lo tienen claro que están haciendo violencia sobre las mujeres, pero otros no están claro porque hay micromachismos que pasan muchas veces inadvertidos, ¿no? Entonces, es un trabajo. A veces hay momentos que uno se desalienta, pero en los años que tenemos nosotros de esto, que estamos desde el año 2017, cada vez más logros, hemos observado que se han juntado algunos otros grupos, y bueno, esta digamos, concentración que hicimos pretendemos prolongarla a lo largo de los años, en los próximos años, y como todo nosotros valoramos como un resultado positivo, a pesar de en la Plaza Libertad una gran afluencia de gente, ahora hemos sido 100 y poco de personas, pero sin embargo teníamos el apoyo del PIT-CNT, tuvimos el apoyo de diversas organizaciones sociales, también la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica, que es profundamente integrada por feministas y sin embargo siendo varones nos aceptaron, también apoyaron esta movilización. Eso iba a preguntar también, ¿cuál es la relación que tienen con el movimiento feminista, no? Eso es bueno. Muy buena, yo diría que el balance es positivo, ampliamente positivo, sobre todo las feministas más, digamos, de mayor experiencia, más veteranas, en donde ven en nosotros un aliado indispensable para transformar la sociedad. Si los varones no cambiamos la cabeza y no cambiamos nuestra actitud, la sociedad no va a cambiar en ese sentido, a pesar de que ya ha venido cambiando mucho y gracias al impulso y fuerza del activismo feminista, ¿no? Nos ven bien, pequeños nos ha pasado cuando vamos a la marcha de marzo, que nos han rodeado y nos han hecho cánticos, bueno, váyanse de acá, varones burgueses cortapitos y yo qué sé qué, en fin, nosotros nos quedamos quietos, sin pancartas, tampoco hemos adoptado un criterio de ir como agrupación. Algunos consideran que esa manifestación es exclusivamente de las mujeres. Nosotros, los que acompañamos la manifestación, creemos que no, que tenemos que también ir participando, nos ponemos en las últimas filas y acompañamos esas reivindicaciones que ellas tienen, ¿no? O sea que codo a codo, o sea, claro, entendemos perfectamente el problema, pero además, insisto, una vez que vemos también en el patriarcado daños para el hombre, ¿no? Por eso es que queremos transformar las masculinidades. Obviamente son menores porque los varones somos los causantes de todos los daños de los hombres. Bien, Rocco, ¿querías preguntarle algo? Sí, no sé si me escucha ahí. Sí, sí. Un gusto, buenas tardes. Rocco Martínez por acá. Sí. Me gustaría que me digas qué se puede recomendar tanto para jóvenes como para adultos en materia de hombres. ¿Qué se recomienda a la hora de trabajar la masculinidad y la deconstrucción? Tanto que se habla de la deconstrucción, ¿cómo se puede empezar a trabajar en un rango de edad tan amplio, ¿no? No sé, ponele desde los 18 años hasta los 60. Bueno, yo consideramos en el grupo que hay que trabajar desde la educación, ¿no? Obviamente es la educación. Y la educación aborda diferentes mundos o ámbitos, desde el mundo del trabajo, en donde hay que explicar, sobre todo en los jóvenes, cómo es la división sexual del trabajo, en donde las tareas no remuneradas caen sobre las mujeres, en donde hay una brecha salarial importante entre lo que ganan los varones en promedio y lo que ganan las mujeres en promedio, el techo laboral de las mujeres en los diferentes puestos de trabajo. Todo eso informa que muchas veces les pasa que no las tienen, las muchachas jóvenes no las tienen, incluso los veteranos tampoco las tienen.
hay que hablar de Vamos a hacer, político. Fernando, dame un segundito, te voy a llamarte porque se me empezó a entrecortar ahora y dame un segundito que ya te llamo de vuelta, ¿sí? Dale, no hay problema. Muy bien. Esto es Radio Verdad, gente. Sí, sí. Pasan cosas. Y la señal se corta. Sí, la señal veníamos bien. Me anoté dos preguntitas más, Tincho, que vienen un poco de la mano y que también creo que tienen un poco que ver con todo esto, ¿no? Siempre hablamos de que, por ejemplo, los hombres no acudimos a todo lo que significa, o sea, que en menor medida no hacemos lo que es el seguimiento de nuestra salud mental, no hacemos lo que es el chequeo anual de lo que tiene que ver con... ¿Me escuchás, Fernando? Ahí volvió Fernando, Perfecto. lo llamamos por línea. Ahí ahora. volvió, lo Bien. llamamos por línea ahora. Muy bien. Estábamos hablando de qué se recomienda a la hora de masculinidades y la famosa deconstrucción, una palabra que se ha empezado a utilizar de un tiempo para acá, desde que empezaron a aparecer estos casos, ¿no?, de micromachismos, microviolencias y ainda más. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, clarito, ahora sí. perfecto. Yo te decía que había diversas dimensiones o mundos, te hablé del mundo del trabajo, Sí. ahora les puedo hablar del mundo de la política, en donde el reparto de los cargos políticos, y esto es información también También. que tiene que escuchar, adquirir y asimilar el varón, ¿no? El reparto de los cargos políticos, hay un notorio desbalance en los últimos 40 años de evolución. Arrancamos en el año 85 con 0% de representación parlamentaria de mujeres, y recién llegamos al 25% del año pasado. Este año estamos llegando un poquito más, al 27, 28%, porque se produjo una ley afirmativa, la ley de las cuotas, que se puso recién en práctica en las elecciones pasadas. Y después en el mundo de las relaciones sociales y culturales también. Es un tema que hay que abordarlo claramente. La violencia que ejercemos los varones, y que, insisto, no me refiero exclusivamente a la violencia más nefasta, que es la de la violación y lo de los feminicidios. Hay violencias que pasan más inadvertidas, ¿no? Digamos, la acumulación de tensión, el control coercitivo sobre las mujeres. Es un diario vivir, sobre todo, ni que hablar en los recintos domésticos, en donde hay una relación de pareja, en donde el hombre va tomando una posición de dominación, y sobre todo vinculado a esto, ¿no? A la construcción de que el hombre es el que manda, el hombre es el que protege, el hombre es el que provee, es el que trae el dinero. Bueno, eso es educación. Entonces, ¿cómo abordarlo? Hay que abordarlo, nosotros consideramos que trabajarlo desde pares, es decir, pares varones, es más beneficioso que trabajando las mujeres sobre los varones, o sea que podemos llegar a tener más pegada. Desde la infancia quizá también, ¿no? Ahora iba a ir Desde por la ahí. infancia también, Sí. ¿no? Y de la infancia ni que hablar. Ahora yo, para rematar, digamos, esto que les estoy diciendo como estrategia de trabajo, yo diría que esto tiene que estar culminado por la adopción de medidas de Estado, ¿no? O sea, medidas en donde el Estado, los gobiernos diferentes, adopten mediante legislación, cosa que se ha venido haciendo, ¿no? Porque la legislación a partir del año 2000 ha evolucionado fantásticamente, con la llamada marea rosa, los gobiernos progresistas han generado una cantidad de leyes que, digamos, protegen a la mujer. Pero tiene que haber más bien políticas de Estado educativas en este sentido, que puedan revertir lo que tiene la sociedad ya adentro, lo que tenemos los varones adentro, de que nuestros propios padres nos van formando, nos van transformando en lo que finalmente terminamos siendo. También todo esto está cruzado o interseccionalizado con los problemas sociales, ni que hablar, ¿no? Se ven en los diferentes estratos sociales diferentes características. Los hombres, los varones jóvenes, son cooptados mucho más rápidamente por el crimen organizado, son quienes se encuentran en las barras bravas peleando. Es difícil entrarle a las personas cuando hay carencias de orden social. Sin embargo, una cosa no obstaculiza a la otra, sino que deberían integrarse y lucharse por una, digamos, justicia social con perspectiva de género, de tal manera de evitar eso que hacemos los varones sobre las mujeres, ¿no? Que llevan a los extremos calamitosos como el feminicidio, el crimen por odio solamente, o inclusive la violencia vicaria o la violación. Tocaste un tema importante porque todas estas, por ejemplo, estas cuestiones que se dan muchas veces en la cancha o mucha de esta violencia, digamos, es muchas veces también entre hombres. Que se masificó. ¿No? ¿Cómo ven la violencia entre hombres en este momento? Bueno, justamente la vemos como también un producto de esa formación patriarcal. El hombre tiene que ser más fuerte, te decía al principio, ¿no? Tiene que resolver su conflicto, si es posible, si no es posible, gritando, a los piñazos. Y bueno, lo de la barra brava, además, particularmente está difícil la situación porque está atravesado por el tema de la droga,
del crimen organizado. El consumo de sustancias. No es sencillo entrar en ese tipo de público, no obstante, lo cual hay que intentarlo siempre, ¿no? Porque también ese público objetivo es muy importante transformarlo. Claro, porque en realidad capaz que ahí estaría, digamos, de alguna forma también la puerta de entrada, Lo ¿no? que pasa es que la violencia también está en el campo de jupo. La violencia también está en todos los ámbitos. Está en el bar, está en la casa. Es terrible. Claro. Está en todo, porque además es parte de la construcción social. Si ustedes escuchan a los relatores y a los comentaristas de fútbol, por ejemplo, también te hablan de la guerra, de hacer daño, de lo hirió por acá, lo lastimó por allá, lo vulneró. O sea, el tema, digamos, tiene ribetes bélicos, ya no deja de ser deportivo en determinado momento. La importancia de la semiótica de las palabras, ¿no? El uso de las palabras. La semiótica de las palabras también, ¿no? Claro, exactamente. Si ustedes escuchan a los comentaristas, van a ver la semiótica de las palabras siempre son de índole bélica, cuando hay una confrontación deportiva, sobre todo en el fútbol, ¿no? Te traigo una preguntita para el lado de más a lo que tiene que ver con la juventud. Yo, por ejemplo, tengo 35 años, pero lo he visto mucho en los últimos años en lo que refiere a redes sociales y a equipos de trabajo o a compañeros incluso del área estudiantil. ¿Cómo ven ustedes como agrupación el tema de la violencia y el micromachismo en las redes sociales, el uso de la violencia, del ghosting, del mansplaining, esa tendencia a querer hacer a las mujeres como ignorantes o como que saben menos, utilizar utilizar las redes sociales también para vulnerar a mujeres? ¿Cómo ven eso? Que lo usa lamentablemente un porcentaje amplio de jóvenes, ¿no? Entre 18 y 30 años. ¿Cómo lo ven? Sí. Bueno, lo vemos dificilísimo y obviamente uno de los pilares básicos a combatir, porque eso es parte de la evolución tecnológica de la humanidad, ¿no? El ciberacoso. Que se diferencia del sexting. El sexting es una unión de la palabra sexo y texto, text en inglés, ¿no? El sexting es cuando hay aceptación por parte de la mujer de, intercambio de desnudos, de pornografía. En cambio, el ciberacoso es cuando directamente no hay aceptación y sin embargo se hace. Obviamente, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los más jóvenes, son los más vulnerables en ese sentido. Entonces, nuevamente, la herramienta de educación a nivel de los hogares y a nivel de los organismos de educación que tiene el Estado, tienen que hacer un fuerte énfasis en eso, porque es parte de la cantidad de violencias que hay, que no solamente son de orden físico y psicológico, sexual, ¿no? Hay cultural, religiosa, digital, de ciberacoso, y ya les hablé de la económica, etcétera, ¿no? O sea, sí, lo vemos con particular preocupación. Mucho. Bien, ¿y cómo ves, apuntando a eso también, las nuevas generaciones? ¿Son más violentas, son menos violentas? Hablamos, ¿no?, de los gurises quizás entre 18 y 30 años, por ejemplo. Después creo que hay un gran salto entre la gente entre 30 y 50, ¿no? Pero ¿cómo ven que son menos violentos los chicos ahora? Bueno, acá te puedo hablar de mi visión personal, no de la visión, digamos, de Varones por la Igualdad, ¿no? Uno siempre... Pero ¿cuál sería tu percepción? Cuando uno es veterano siempre tiende a pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Claro. Cosa que yo no creo. Yo soy un firme defensor de que es lo contrario, ¿no? Las violencias siempre existieron. Lo que pasa es que antes, con los medios de difusión más bajos, no se difundía, ¿no? Uno no se enteraba de las piñatas, obviamente no se enteraba de la dominación del hombre de la mujer adentro del hogar, de los castigos, no se enteraba de las violaciones que se hacen naturalmente en las parejas, incluso de gente casada, ¿no? Hoy nos enteramos de todo eso. Pero además de eso, hay una percepción clara de que la sociedad toda está más violenta. Uno lo ve cuando anda por la calle, cuando anda lo que ocurre con los diferentes conductores de automóviles, que la mayoría de los accidentes son armados por los hombres. El 75% de los accidentes son producidos por hombres y no por mujeres. Bueno, sí, claro, el tema de la violencia en la sociedad parece saltar a la vista de que estamos viviendo un mundo y una sociedad más violenta que la de antes. Pero insisto, podemos estar engañados porque la difusión es mucho más amplia y más grande ahora de lo que era antes. Aparte los algoritmos de alguna manera alimentan los discursos de odio, ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión que impide un poco el análisis
Todo el tiempo. Claro, lo hace más complejo. Twitter, por ejemplo. Bueno, X. los algoritmos alimentan eso y además hay grupos, hay grupos, y yo dije al principio creo, sobre todo de derecha y ultraderecha, y muchas veces alimentados por agrupaciones religiosas que tienden a una construcción de los valores tradicionales y que ven en todo esto del feminismo una, digamos, destrucción de lo que es la familia, de lo que es el orden establecido, el adecuado, la mujer sumisa que debe estar en el hogar, el hombre que debe trabajar y proteger a su familia, y luchan por esos valores, porque eso se cruza con el tema del poder, y el poder siempre está en litigio entre el hombre y la mujer, y siempre viene ganando el hombre sobre la mujer. Creemos que debe ser equitativo, que debe ser equivalente entre el hombre y la mujer. Por eso los diferentes mundos de los que hablé al principio, ¿no? Entonces, obviamente, tratándose de esas características, hay grupos que están perfectamente identificados. Por ejemplo, este señor Laurta, que asesinó a la expareja y a su mamá, y luego se llevó al niño. Era el fundador de Varones Unidos, una agrupación más antigua que la nuestra, que pregonaba todos estos valores antitéticos. De patria y familia y todo eso, ¿no? Aparte la utilización de la palabra varones también, ¿no? Varones. ¿Qué te pasa con eso? Y bueno, que estamos tratando, en todos los medios en donde hablamos, tratamos de decir y diferenciar claramente que nosotros somos varones por la igualdad, refiriéndonos a la igualdad de género, varones habilitantes del diálogo igualitario con las mujeres, promotores de convivencia en clave de derechos y de paz. Estos varones unidos son varones que pregonan lo contrario. Pregonaban porque creo que se desintegró a raíz del desastre que hizo. Sí, correcto, ¿no? ya no está más. Sí, sí. Es que no tiene cómo sostenerlo. Tenemos el problema del término varones en común que nos complica un poco la cabeza en este momento. Claro, porque supongo que, y lo pensé de hecho, de que deben de tener muchas preguntas o gente que de repente se confunde de grupo y les escribe a ustedes. ¿Les pasó eso? ¿Alguna situación? Sí, claro, nos han escrito, sí. Y bueno, obviamente les explicamos claramente que estamos en la vereda de enfrente y bueno, ahí ellos, más de uno nos ha tirado algún insulto, por cierto, sobre todo a partir de esto del 24, sí, claro, han llovido insultos en los teléfonos de contacto, ¿no? Pero bueno, estamos luchando contra eso, porque además esos grupos son los que hacen lobby en determinadas, digamos, mitologías que están creando, ¿no? Por ejemplo, el de las denuncias falsas, Claro. falsas de violencia basada en género, que no está demostrado por ningún estudio científico en el Uruguay y en el mundo que existan denuncias falsas. Inclusive se demuestra lo contrario. En España, por ejemplo, si le digo que hay estudios serios, las denuncias falsas son el 0,001%. En Gran Bretaña son el 0,04%. Y ahora, acá en el Uruguay, en julio del 2025, hace 2 o 3 meses, se publicó el único trabajo que es pionero en toda América Latina, hecho en el Uruguay por CLAE, por la Universidad CLAE, y avalado por ONU Mujeres, y también por la Embajada de los Países Bajos, en donde se estudiaron, un estudio cualitativo y cuantitativo, se estudiaron 25 expedientes de denuncia falsa, porque para que exista una denuncia falsa, tiene que haber un dolo, tiene que haber una intencionalidad de mentir para ocasionarle daño a alguien. Entonces tiene que haber una denuncia de denuncia falsa. Bueno, de denuncia falsa solamente se encontraron 2, y una la había hecho un varón para dañar a su ex mujer, porque estaba con otro varón. Llamaba por teléfono al 911 diciendo que la castigaba todos los días. Fueron varias veces la policía, al final la mujer se dio cuenta de que era la expareja, se demostró, el tipo aceptó y fue penado. Y la otra sí fue hecha por la mujer, que acusó a su pareja de haberle dejado un bebé de 10 meses y que lo había violado porque había encontrado en los pañales un poco de sangre y un poco de semen. Las pericias indicaron que eso era mentira, que era falso, y entonces obviamente la mujer tuvo que pagar también una pena porque fue digamos, puesta como, digamos, una persona culpable, ¿no? Claro, o sea, seguro. Sí, claro. Sufrió el escarnio, digamos. Exactamente. Bueno, o sea que las denuncias falsas en realidad son un mito. No hay denuncia falsa. Lo que sí hay, fíjense ustedes que hay unas 40.000 denuncias anuales digamos, en el Uruguay, ¿no? Anuales de violencia basada en género hacia las mujeres. Y de esas denuncias falsas, de esas denuncias que se hacen, muchas sí, insisto con el sí son archivadas, pero no son, digamos, no hay una contraoferta de denuncia
de la persona damnificada supuestamente por la denuncia falsa como para decir, a mí me denunciaron falsamente, le hago un juicio y demuestro que Claro, fue una contradenuncia de la denuncia falsa, digamos. O sea, porque si una persona te hace una denuncia falsa, vos tenés que, obviamente, responder con una contrademanda. No la hay. Lo que hay es archivo de muchas de ellas. ¿Y por qué hay archivos? Hay archivos porque las pruebas para demostrar una violencia en la intimidad del hogar son muchas veces muy difíciles de obtener. Claro. Los procesos son muy largos y muchas de las víctimas se revictimizan hasta el punto que terminan retirando la denuncia. El archivo no significa que sea una denuncia falsa y sin embargo son utilizados por los abogados defensores sistemáticamente como contraoferta diciendo que que son denuncias falsas, que pero después no hacen la denuncia falsa. Entonces eso quedó archivado por diferentes motivos, pero en realidad no es una denuncia falsa. Bien. Eso es un primer concepto al respecto, ¿no? Después habría que valorar en cada caso, porque a cada uno de nosotros nos puede pasar tener una persona cercana, un familiar cercano, que tuvo un problema de esa característica o que tiene un problema de esa característica. Y lo primero que hay que hacer es una introspección, una contención familiar de la persona e indagar a ver si alguna de estos micromachismos no fue lo que fue provocando en la acumulación a lo largo del tiempo una verdadera presión, una verdadera violencia basada en género. Bien, Fernando, para ir cerrando, contanos cómo la gente se puede comunicar con ustedes, a través de qué redes, tienen algún contacto y qué actividades tienen planificadas de ahora en adelante. Mirá, estamos cerrando el año ahora con un taller que se llama Taller El Hombre de Ojalata, caminando entre estereotipos, que se va a desarrollar el viernes próximo, viernes 14 a las horas 19 en Pucban. Y además estamos trabajando en la posibilidad de hacer un taller con los presos en Punta Rieles, varones, ¿no? Por cierto. Y ya hemos hecho unas cuantas cosas este año. Yo le iba a preguntar por eso. Tenemos un ciclo de charlas también. Nos queda la última charla del ciclo de charlas que va a ser sobre masculinidades, dictado por Fernando Rodríguez en el espacio Colabora. Lo vamos a hacer el 3 de diciembre. Y los contactos que tenemos son en nuestra página web, la www.varonesporlaigualdad.uy. Ahí tenemos una página web que habla de nuestra historia, que, publica nuestras bases, porque tenemos bases que nos orientan, orientaciones, estrategias, principios rectores, metas, acciones, eso lo pueden leer ahí, y también todo lo que hemos venido haciendo desde hace unos cuantos años hasta el momento. Ustedes son una asociación civil, ¿verdad? No, justamente, no tenemos personería jurídica, solamente somos un colectivo social conformado con esas características y nuestro gobierno es un gobierno absolutamente democrático y transversal, no tenemos autoridad, o sea que todo lo resolvemos con reuniones presenciales o simplemente a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Muy bien. Somos totalmente abiertos, o sea que receptivos a que cualquier varón que tenga una idea más o menos aproximada a lo que nosotros pensamos, se integre para trabajar codo a codo, intentando cambiar la sociedad y sobre todo erradicar o mitigar la violencia basada en género. Rocco, ¿querías preguntar algo? Y dos cositas medias rapiditas. ¿Cómo abordar, en este caso, la agrupación Varones por la Igualdad, la terapia y el seguimiento de la salud mental para aquellos hombres que saben que tienen un problema de violencia y lo están ejerciendo? Y en segundo lugar, ¿qué herramientas se le puede dar a aquellos hombres que están en situación de calle o bajo la línea de pobreza para trabajar tanto su violencia como su masculinidad? Porque han sufrido violencia estando en situación de calle o han sufrido violaciones o han ejercido también muchas veces, y lo hemos visto, ¿no? Cuando muchas veces nos vienen a pedir una moneda, a pedir un tabaco o algo para comer, porque lamentablemente la calle te va dañando mucho. Sí, de alguna manera saca lo peor de uno. Saca lo peor de uno, ¿no? Saca lo peor de uno y lleva al ser humano a su involución más totalmente, ¿no? Así la de ser un simple animal. Y lamentablemente cada vez hay más. Cada vez vemos más personas en situación de... Ahora, sí, yo tengo que aclararles que nosotros no somos un colectivo que esté especializado en el tratamiento de estas circunstancias. O sea, somos un colectivo de activismo, de estudio, de trabajo y de militancia, pero no de tratamiento. Para eso hay dispositivos. Por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Maldonado hay un dispositivo de atención a varones que puede ser presencial o virtual, y un teléfono, si quieren se los puedo pasar. Es el 099-06-2088. 099 099-06-20 y 88. Bien. Eso es para Maldonado. ¿Y acá en Montevideo?
En Montevideo tenemos la Intendencia Municipal de Montevideo, que tiene, digamos, un servicio de atención a hombres que ejercen violencia de género para construir formas saludables de Estoy relacionamiento. llamando al 1950. ¿Cómo? Estoy llamando al 1950, ¿verdad? No, sí, y tengo un celular también, el Pasalo. Pasalo. Dale. 091-467-776. 091-467-776 aquí en Montevideo para varones que están ejerciendo, en este caso, situaciones de violencia y han tomado conciencia digamos, de esta situación y quieren rehabilitarse. Exactamente, esa es una situación, es un servicio que brinda la Intendencia Municipal de Montevideo, que es de ayuda a esos varones por gente especializada, porque eso lo tiene Totalmente. que hacer gente que sepa, ¿no? Por eso decía también que va un poco acompañado del seguimiento de la salud mental, del tratamiento, y eso es una herramienta que hay que buscar como hombre, ¿no? Cuando uno tiene la alerta y sabe que está ejerciendo violencia o que está que necesita trabajar sus violencias, tiene que pedir ayuda. Es la primera herramienta que uno debe comentar. Claro. El tomar conciencia es lo primero, que es muy difícil, ¿no? Porque Sí. Claro, el hombre se hace mucho daño a sí mismo. Fíjense que la mayor tasa de suicidio la tienen los hombres, pero por lejos. Bueno, ni que hablar los homicidios en general, la prisionalización, incluso las consultas a nivel médico a veces son tardías porque el hombre se cree más fuerte, se hace más fuerte y desde el punto de vista de la salud se perjudica. Bueno, todo eso requiere atención especializada con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Nosotros tenemos algunos de esos integrantes, digamos, de esos valores profesionales en nuestra agrupación, pero no hacemos ese trabajo. Nuestro trabajo es totalmente honorario y Perfecto. no estamos capacitados todos para hacerlo. Perfecto. Fernando, bueno, te quiero agradecer tu Muchas espacio gracias. acá con nosotros en la Mesa Roja y si te parece volvemos a estar en contacto para seguir charlando y difundiendo las actividades. Cómo no, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por poder permitirme hacer la difusión de nuestras actividades. Por favor, un placer, Fernando. Muchas gracias, que pases muy bien. Igualmente, chau. Genial, entonces pasaba por la Mesa Roja Fernando Fuentes, integrante de Varones por la Igualdad, una entrevista más que interesante sobre un tema más que importante, Muy importante. y más que actual en este momento. Pero bueno, nos vamos a la pausa con la música de Cecilia de Fan en la previa de su onomástico, claro que sí. ¿Con qué nos vamos? Ahora suena la gran Etta James con Atlas y pegadito Bob Marley con Get Up Stand Up. Perfecto, Quédate ya ahí. venimos, que hay columna deportiva, quédate ahí.